Huele a café, ¿ah? Y huele a arepita con mantequilla. En todo el mundo. Hoy acá con Isabela. Isabela Echeverría nos acompaña el día de hoy en este programa. Hola, Isa. Hola, buenas noches. ¿Y para qué va a estar Isabela aquí? ¿Cuál es el papel de Isabela en este programa? Isa. Voy a estar aquí para leer todas sus preguntas e inquietudes sobre el tema de inmigración. Muy bien. Así que ese es el gran tema de hoy. Nuestra productora Isabela Echeverría hoy también compartiendo con ustedes, porque definitivamente hoy va a ser el tema de la inmigración, el tema que vamos a estar tocando. ¿Quiénes son los invitados? Primero tendremos a Brian Fincheltop, es el director de asuntos consulares de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, y él también es el director de la fundación Un Par por un Sueño. Después tendremos a la doctora Adriana Kostensky, que es experta en inmigración, de la abogada de la UCAP con honores, y ella forma parte de la firma Nels Kostensky. Muy bien. Así que hoy nuestros invitados para que ustedes se comuniquen con nosotros. Entonces, Isabela, nos toca hacer el pin, ¿verdad? Isabela va de inmediato pues a identificar a nuestros invitados, mientras esperamos entonces ya el contacto con Brian Fincheltop, como dijo Isabela, director de asuntos consulares de la Embajada de Estados Unidos. Así que Brian, ahí está Brian. Si quieres de una vez lo hacemos pasar, Isabela. Ábrele la puerta del estudio al señor Brian. Correcto. Y entonces les decimos que tenemos para ustedes, pues toda... No, estaba más bajito. No, ya yo lo vi, aquí está. Ajá. Ok, ahí lo tenemos. Excelente. Bueno, entonces, poco a poco vamos a ir tratando de responder sus inquietudes, de responder sus preguntas. Hola, Brian, ¿cómo estás? Buenas noches. William, buenas noches. Qué placer estar con ustedes. Gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros como representante de la embajada de nuestro país aquí en los Estados Unidos. A Brian lo conozco de hace algún tiempo, no digamos cuántos años, Brian. Él es abogado, además también fue presidente del Instituto de la Juventud del municipio Sucre y presidente del Instituto de Deportes de Sucre. Y bueno, como decía Isabela, pues director de la Fundación Un Par por un Sueño. Así que bueno, la primera, digamos, interrogante que tenemos para ti en este momento es la siguiente, Brian. Sabemos que el embajador Carlos Vecchio ha anunciado un censo o una especie de registro, ¿no?, para las personas que estén de alguna manera interesadas en el DED, que es la salida obligatoria diferida. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Así es, bueno, como ustedes saben, estos días hemos estado viendo muchas buenas noticias en ese sentido sobre la aprobación de este mecanismo de protección migratoria para los venezolanos. Y bueno, como es algo común, al ser una medida tan nueva y sin existir tantos precedentes, han surgido muchísimas inquietudes, muchas dudas, y también han surgido distintas opiniones de varios expertos, organizaciones, pero también, William, nosotros, bueno, que tenemos experiencia en este tipo de procesos, hemos visto que cuando surgen estas oportunidades, muchas veces también salen muchos vivos, estafadores, gente con malas intenciones que genera rumores. Y bueno, precisamente este mecanismo de protección migratoria es para nuestros hermanos que la han pasado muy duro durante muchos años en Estados Unidos. Hay muchos ciudadanos que, bueno, miles de ciudadanos que han vivido bajo la sombra durante años por miedo a ser deportados, por miedo a ser detenidos, y no queremos que estos hermanos que tanto han sufrido puedan ser víctimas de alguna estafa, de alguna confusión. Ahora, Brian, ¿cómo se han enterado ustedes de estas irregularidades que cometen algunos abusadores? ¿Han sido denuncias que ustedes han recibido en la embajada en Washington o en distintas partes de Estados Unidos, en Venezuela? Sí, bueno, este es un proceso nuevo, el DED, pero por ejemplo, cada vez que viene la lotería de las visas, te pongo
como un ejemplo, nos han llegado varias denuncias y mucha gente que nos pregunta, mira, me están cobrando no sé cuánto por aplicar a una visa, esto es cierto. Y muchas veces cuando hay falta de información, pueden muchas personas ser víctimas de este tipo de estafas. Entonces, nosotros hemos generado un censo para que cualquier venezolano que necesite protección migratoria y esté en Estados Unidos pueda registrarse. Y el objetivo principal de este censo, William, es abrir un canal de información con nuestros ciudadanos, enviarles cada vez que vaya saliendo una actualización de cuáles van a ser, por ejemplo, los próximos pasos a seguir con el DED, bueno, que lo tengan oportuno y oficialmente en su correo. Muy bien, entonces, ¿tú no puedes repetir cuál es el mecanismo, Brian, para uno registrarse? ¿Es online? ¿Es una carta? ¿De qué manera? Así es, mira, esto es muy importante, es un registro voluntario, es un censo voluntario y pueden hacerlo a través de la página web de la embajada, que es us.embajadavenezuela.org. Ok, vamos a repetirlo, Brian. us.embajadavenezuela.org. Perfecto. Perfecto. ¿Me dices? ¿Y qué edades tienen que tener las personas para poder registrarse en el censo? Pregunta importante, siempre y cuando sea venezolano y quiera solicitar el mecanismo de protección, no importa la edad, es decir, si es un recién nacido y es venezolano puede registrarse, si tiene 5 años puede registrarse y de igual manera, por supuesto, si es mayor de edad también puede registrarse. Esto es así porque a diferencia de otros mecanismos de protección migratoria, este aplica individualmente. Entonces, para poder ser beneficiario de este mecanismo de protección, es importante que cada uno haga su proceso. Antes de darle el pase a nuestra siguiente invitada, Brian, en los últimos días salió una información en el Nacional, en el periódico El Nacional, en su edición digital, sobre el costo del pasaporte. ¿Qué información manejan ustedes? Aunque evidentemente ustedes no son los que tramitan los pasaportes, pero sí es tu área, digamos, de competencia indirecta. ¿Qué información nos puedes brindar sobre los pasaportes, sobre todo los venezolanos que tienen los pasaportes vencidos? Sí, mira, lamentablemente desde hace varios años esto ha sido un dolor de cabeza para los venezolanos. Todo el mundo sabe que la manera lamentablemente más fácil de obtener un pasaporte es pagando grandes sumas de dinero a gestores y otro tipo de organizaciones que operan, que no son las organizaciones oficiales. Nosotros es importante mencionar que estamos trabajando en una ruta para restablecer el derecho a la identidad. Esta ruta empezó con el decreto 006 que fue promulgado en el año 2019 por el presidente Juan Guaidó y que extiende de manera automática los pasaportes por 5 años. Estados Unidos es uno de esos países que acepta la extensión automática de pasaportes, al igual que varios otros países. También en la página web de la embajada ustedes pueden ver cuáles son esos países que aceptan. Sabemos que por la información oficial que vi por ahí, supuestamente la renovación del pasaporte está en $200, según lo leí. Sin embargo, bueno, una cosa es el precio oficial que dicen y otra cosa es poderlo conseguir a ese precio, ¿no? Excelente. Bueno, Brian, te agradezco muchísimo estos minutos que has estado con nosotros. En una próxima oportunidad quiero que vayamos a más profundidad y que podamos compartir más con nuestra comunidad que poco a poco se está creando. Esta comunidad, tú sabes que es muy fiel y que están además muy pendientes del tema de la inmigración. Brian, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches, William. Brian Finchelwood, él es director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Ya vimos por allí a la doctora Adriana Kostensky, que es nuestra próxima invitada. Ustedes la conocen, estuvo con nosotros el pasado día lunes, experta en inmigración, abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, con honores. Además, juris doctor magna cum laude de la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami. ¿Cómo está, doctora? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, doctora. Mire, muchas interrogantes durante la semana de las personas que, bueno, se quedaron con ganas de poderla escuchar. Así que, bueno, vamos a tratar hoy de nuevamente aplicar lo que usted me dijo, ¿se acuerda? Bueno, voy a tratar de hacer síntesis, pero los abogados no
Entonces, entonces bueno, así es. Déjame ver. Creo que Así que bueno, entonces... una conexión. Perfecto. Vamos a ver si tengo buena conexión aquí. No, está perfecta. Fui yo, Ok. fui yo que recibí fui yo que recibí aquí una llamada. Ok. Sí, entonces cuando uno recibe llamadas, como que se suspende la transmisión, pero estamos perfectos. Ok, estamos Bueno, perfectos. perfecto. Vamos a ver cómo contestamos hoy las preguntas que salen. Así es, doctora. Mire, doctora Adriana, digamos, usted se acuerda que el pasado lunes hablábamos sobre unas explicaciones que iba a dar el gobierno de Estados Unidos sobre cómo aplicar el DED, la salida obligatoria diferida. ¿Ha habido algo nuevo con eso? ¿Ha habido algún pronunciamiento? No ha salido nada. Lo último que salió fue justamente el día que tuvimos la conversación la semana pasada. Finalmente se publicó en el Registro Federal la orden que emitió Donald Trump, dando la orden del DED para los venezolanos. Ahora, en la misma orden que se publicó en el Registro Federal, se indica que el Departamento de Homeland Security tiene que emitir los lineamientos para poder aplicar esta medida hacia los venezolanos. Esa parte no ha salido, se espera que salga en cualquier momento, pero seguimos esperando. Pudiéramos, doctora, reiterar quiénes son las personas que califican para, sobre todo las personas que nos están viendo a esta hora, ellos puedan tomar una decisión y decir, bueno, yo voy a aplicar a ese D, que es D de dedo, o D de Dinamarca, E de Ecuador y D de Dinamarca, D de salida obligatoria diferida. Doctora. La orden ejecutiva es una orden que se le da para todo venezolano que ha residido continuamente desde el 20 de enero de 2021. Entonces, esto en general aplica a cualquier venezolano que desde esa fecha se encuentra dentro de los Estados Unidos y que no haya salido, que no es que estuvo aquí en diciembre y se fue el 23 de enero, ya esa persona no calificaría. Tiene que estar residiendo continuamente aquí desde que se emitió la orden. Ahora bien, el hecho de que es para todos los venezolanos no quiere decir que a todos los venezolanos le convenga solicitar eventualmente este permiso de trabajo o acogerse al DED. En particular, las personas que más le conviene son a las personas que están fuera de estatus, porque esas son personas que pueden estar eventualmente ante un proceso de deportación. Esas personas entonces están cubiertas bajo este DD y no van a poder ser deportadas de los Estados Unidos durante el periodo de 18 meses. A esas personas les conviene entonces también pedir el permiso de trabajo porque como no tienen ningún estatus legal, esto le va a dar la posibilidad eventualmente de poder trabajar en los Estados Unidos. Doctora, ya tenemos preguntas de nuestra comunidad que se conecta. Isabela. Care_DML pregunta, ¿se puede solicitar el DED teniendo doble nacionalidad? El tema de la doble nacionalidad todavía no hay respuesta, hay que esperar a los lineamientos que emita Inmigración. La ley de los Estados Unidos lo que establece es que la ley de la nacionalidad de la persona es la nacionalidad que se utiliza cuando entró a los Estados Unidos. Si yo entré, por ejemplo, con un pasaporte español, mi nacionalidad dentro de los Estados Unidos es española, aun cuando tenga la nacionalidad venezolana. Sin embargo, es posible, y eso es lo que todavía hay que esperar, es posible que por medidas humanitarias el Servicio de Inmigración, el Departamento de Homeland Security, establezca que todo venezolano, incluyendo a lo mejor aquellas personas que entraron con otra nacionalidad, no está todavía escrito en ningún lado y la ley siempre se ha aplicado, es que con la nacionalidad que se entra es la nacionalidad que aplica. Entonces, eso todavía es una respuesta es una pregunta que no se sabe todavía la respuesta con seguridad. ¿Podemos poner un ejemplo, doctora, de eso último que usted acaba de explicar? Un ejemplo. Por ejemplo, una persona, muchos venezolanos que tienen doble nacionalidad y entraron aquí con el pasaporte colombiano, un pasaporte español, un pasaporte italiano, y que se quedaron acá. Esas personas tienen entonces la nacionalidad italiana o la nacionalidad colombiana de acuerdo al pasaporte con el que entró cuando usted llegó al puerto de entrada. Hay que esperar a ver qué es lo que va a decir Inmigración con respecto a que usted entró con un pasaporte, por ejemplo, italiano, pero también tiene la nacionalidad venezolana. Hay que esperar a ver si Inmigración va a permitir que se haga uso de esa nacionalidad venezolana a los fines de acogerse a la protección del DED. Pero nuevamente todavía no se sabe y no hay una respuesta clara sobre eso. Doctora Adriana, muchas preguntas. Rosa Álvarez 3093 nos escribe, si se tiene una visa F1, ¿se puede aplicar simultáneamente al DED y trabajar al mismo tiempo? Si una persona tiene una visa de estudiante y la visa de estudiante en principio no te permite trabajar,
Si tú tienes unas dificultades financieras, tú puedes solicitar un permiso de trabajo de acuerdo a que cumples con lo que los pequeños los lineamientos que dice la ley. Puedes solicitar un permiso de trabajo con base a la visa de estudiante, el estatus de estudiante. Si luego con eso usted se acoge al DED y trabaja con el permiso del DED, entonces el día de mañana revocan el DED y ya usted va a estar fuera de estatus. Entonces, en esos casos, hay que evaluar muy bien porque no es recomendable que todas las personas que estén en estatus automáticamente apliquen por el DED, porque lo que va a significar es que viole el estatus que tiene actual y el día de mañana se quede sin estatus por haber trabajado con un estatus, por ejemplo, estatus de turista, estatus de estudiante, que en general no permiten trabajar. Hay que tener muchísimo cuidado con eso y cada caso es particular al respecto. Okay. Pa Morales SH pregunta, mi hermana es ciudadana americana y me solicitó para la residencia. Si pido el DED, ¿perdería esa solicitud de residencia? Yo no entiendo, ¿eso se lo pide a su hermana? Sí. Sí. Ok, en el caso de la hermana, la petición de un hermano no te da un estatus legal. Entonces, esa persona, si está en este momento fuera de estatus, a lo mejor le conviene aplicar por el DED cuando salgan los lineamientos. Pero si la persona tiene otro estatus que está ahorita legalmente, entonces a lo mejor le conviene mantenerse con ese estatus legal. Recordemos que lo mejor para estas personas, el DED, lo mejor es para aquellas personas que están bajo proceso de deportación o que están fuera de estatus legal en los Estados Unidos. Quiero decirle a nuestra comunidad que se conecta que aquí justo debajo de donde está la doctora está su identificación, su Instagram. Ahí aparece perfectamente delineado si ustedes quieren hacer algún tipo de consulta. Ahora, doctora, he recibido unas 2 o 3 interrogantes que me dicen, William, por favor, dile a la doctora que nos explique brevemente qué es el DED. El DED es, básicamente lo que dice es que te dilatan la salida obligatoria de los Estados Unidos. Es Deferred Enforced Departure. ¿Okay? O sea, es un retraso a una salida obligatoria. ¿Cuándo hay una salida obligatoria? Cuando estás en proceso de deportación, cuando tienes una orden de que te remuevan de los Estados Unidos. Entonces, con este beneficio que da solamente el presidente de los Estados Unidos, no te pueden deportar mientras esta orden esté en vigencia. O sea, no hay deportación para venezolanos. ¿Durante cuánto tiempo? Por ahora, durante 18 meses. 18 meses. Ok. Correcto. Entonces, si una persona, vamos a poner el ejemplo, tiene un estatus de estudiante y está con estatus legal, esa persona no tiene ningún temor de que la deporten. Si una persona está con un estatus legal de visa de turista, esa persona no tiene temor a que la deporten porque está bajo un estatus en ese momento. Esto es para las personas que tienen un temor a que los deporten y es porque no tienen estatus o porque tienen un proceso de deportación pendiente. Más preguntas, responde la doctora Adriana Kostensky. Ella es experta en inmigración, abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, también mi universidad, con honores, Juris Doctor, Magna Cum Laude en la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami, es socia de la firma Nels Kostensky y además de eso, es importante, este cargo es muy importante, es presidenta de la Asociación Nacional Venezolana de Abogados en los Estados Unidos y tenemos más preguntas para la doctora Adriana. Casel Longa pregunta, ¿para pedir permiso de trabajo bajo el DED debo tener trabajo? No necesita la persona. Nuevamente, no hay lineamientos, pero en general, para tú pedir permiso de trabajo bajo esta categorías así humanitarias, no se necesita tener una oferta de empleo. Ok. Otro. Vamos con otro. A ver. Mi consulta es, ¿tendré algún problema para volver a entrar a Estados Unidos en un futuro? Puede traer problemas si una persona tiene un estatus y luego deja ese estatus legal para acogerse a este proceso de deportación. Si usted no está en proceso de deportación y no está sin estatus, luego acogerse a esto lo que va a hacer es que salga del estatus que tienen en el momento. O sea, en el momento en que se venza ese permiso de 18 meses, va a quedar fuera de estatus y puede tener consecuencias negativas para su estatus de inmigración. Entonces, hay que tener, si usted tiene en algún momento un estatus migratorio en este momento, no es lo más recomendable inmediatamente acogerse al DED, salvo circunstancias particulares a usted, que es preferible que usted las evalúe de manera personal. Pero nuevamente, en general, esto es una medida que funciona principalmente para las personas que están fuera de estatus y las que están en proceso de deportación. Otra pregunta, Tomás_Villacres pregunta, ¿de existir un cambio de gobierno en Venezuela, la nueva medida desaparece?
No lo sabemos, por ahora es una medida dada por el presidente por 18 meses y esa es una medida que se puede extender o es una medida que también se puede revocar, pero en este momento está en vigencia. Isabela, me quiero saltar un poquito unas que tú tienes pendientes allí, porque esta me parece muy de índole muy humana. Todas son humanas, por supuesto, pero mira lo que dice aquí. Dice, mi hijo tiene una orden de deportación cuando pidió asilo fronterizo. Pasó por un tercer país, tiene un grillete y a pesar de la orden, aún no se lo quitan. Bueno, pero esto tiene que ver, digamos, con el tema del DD. Esta es una persona que, debido a esta orden, en principio no va a estar sujeto a deportación. No lo van a sacar del país porque tenemos esta orden en efecto. Si esta orden no estuviese en efecto, esta persona en cualquier momento la pudiesen deportar del país. Pero gracias a esta orden, esta es una de las personas que pudiese beneficiarse. Muy bien. Seguimos, Isabela, otras. Alguien que llegó antes del 20 de enero con visa de turista y sigue en el país, ¿puede aplicar al DD? Si está fuera de estatus, puede aplicar por el DD. Si está con visa de turista, con el estatus de turista y decide acogerse al DD, nuevamente, eventualmente va a perder ese estatus de turista porque comenzó a trabajar y recordemos, las personas que entran con estatus de turista no pueden trabajar. ¿La gente que tiene los pasaportes vencidos pueden aplicar? Sí, pueden aplicar. Porque también existe una orden a nivel federal en la cual el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos reconoce la extensión de los pasaportes venezolanos, incluso luego de su vencimiento. Otra persona pregunta, Adri Castillo 22, yo estuve en Estados Unidos varada por COVID y me pasé por semanas. Logré salir. ¿Tendré algún problema para volver a entrar a los Estados Unidos? Es un caso muy personal. Es posible que pueda en algún momento tener problemas porque se le pasó el vencimiento de su estatus y no pide una extensión en su momento. Eso todo va a depender a la discreción del oficial consular, del oficial del puerto de entrada. En estos casos, cuando una persona se le pasa la salida, antes de arriesgarse a venirse a los Estados Unidos y que se someta a deportación en el puerto de entrada, se prefiere en ese momento pedir una nueva visa en la cual se renueva la visa y luego puede volver a entrar. Pero eso son circunstancias muy particulares. Doctora, le pregunto, ¿quiénes no califican? Ya usted hacía una introducción hace algunos minutos, pero las personas que no califican es un rango, o sea, hay un rango de motivaciones mucho más grande. Las personas que no califican de por sí son personas que están bajo procesos de extradición, no califican. Personas que tienen 2 o más delitos mayores tampoco califican. Las personas que voluntariamente han salido del país no califican, o personas que ya fueron deportadas antes del 20 de enero tampoco califican. De resto, son personas que en principio califican. Ok. Entonces usted dijo que la vigencia del DED, de esta salida obligatoria diferida, es de 18 meses, ¿correcto? Correcto. Ahora, ¿esto puede tener algún tipo de, digamos, de extensión, de una prórroga? Eso depende del gobierno ahora de Biden. Exacto. Eso no es una renovación automática. Ahorita lo que se está evaluando es, bueno, por ahora se tienen 18 meses, pero estamos esperando también por los lineamientos de cómo va realmente a funcionar. Conversamos la semana pasada de que una vez que se emiten esos lineamientos se va también saber si el permiso de trabajo cuando se solicita va a estar por un periodo largo esperando para que te aprueben el permiso de trabajo. Hoy en la actualidad los permisos de trabajo están tomando entre 6 a 10 meses para que los aprueben. Aquí tenemos solamente 18 meses de este beneficio. Y también dentro de estos 18 meses es posible que venga otra iniciativa, por ejemplo un TPS para los venezolanos, algún otro tipo de protección que vaya más allá de lo que está ofreciendo el DED. Hay todavía que esperar, pero si no sale nada, otra alternativa sería que el presidente en este momento, pasados los 18 meses, vuelva a extender, como también acaba de extender el DED para Liberia. Más preguntas, doctora. Es decir, que los que pasaron por un tercer país sí califican. No entiendo la pregunta si pasaste por un tercer país. Tienes que haber estado dentro de los Estados Unidos a la fecha que se emitió la orden. Seguimos. Una persona nacida en Colombia pero es venezolana por naturalización y entró a los Estados Unidos como venezolana, ¿aplica para el DED? Si tiene la nacionalidad venezolana por naturalización, sí, califica porque es efectivamente un nacional venezolano, correcto. ¿Con el DED se puede salir de los Estados Unidos?
Para tú poder salir de los Estados Unidos con un tipo de protección de estas, tienes que primero pedir un permiso de viaje, que es lo que se conoce como el Advance Parole, antes de salir de los Estados Unidos. No puedes irte y luego esperar regresar porque no te van a dar la entrada. Entonces, cuando se coja esto, también se puede solicitar un permiso de viaje, y una vez recibas el permiso de viaje, bien sea por una tarjeta de permiso de viaje o porque te lo aprueben en la oficina local de inmigración, con ese permiso es que vas a poder volver a entrar a los Estados Unidos. ¿Qué seguridad puede tener una persona que tiene muchos años sin estatus en los Estados Unidos de que después que termine el lapso del DD, migración no los buscará para deportarlo? No existe ninguna garantía. Eso no se sabe, pero esto es lo que hace es una suspensión de ese proceso un eventual proceso de deportación, etcétera. Pero no hay ninguna garantía de que esa persona eventualmente esté sujeta a deportación. ¿Hay una prioridad para otorgar el DD? En este momento no hay ninguna prioridad porque no hay lineamientos. Hay que esperar a ver cómo se va a procesar estos permisos de trabajo. Esto no tiene que ver con el DD, pero preguntan, ¿los venezolanos en Estados Unidos podemos renovar los pasaportes vencidos a través de la Embajada de Venezuela en Canadá? Yo no estoy al tanto no ejerzo derecho venezolano en este momento, así que... Yo puedo decir, eso preguntan lo absoluto. doctora, yo puedo decir que tengo a un compañero de bachillerato que está viviendo allá y que él me comentó, como testimonio, que él había escuchado que eso estaba ocurriendo, pero no tenemos fuente oficial. Sí, ahí sí que no sé nada. Claro. Lo que le pediríamos a la persona que hizo la pregunta que consulte con la página web de la Embajada de Venezuela en Canadá. Claro, eso sería. Tenemos más preguntas para la doctora Adriana Kostensky. ¿Al aplicar el DD se pierde la visa de turista? Pierdes el estatus de turista y ese es lo más delicado, salvo que solicites el permiso de trabajo en ese momento, pero no lo utilices. Si nunca llegas a hacer uso del permiso de trabajo, sino que te mantienes con tu visa de turista, con tu estatus de turista, y antes del vencimiento pides una extensión y aún sigues sin trabajar, vas a poder mantener el estatus de turista. El estatus lo pierdes cuando haces uso de un beneficio que no está autorizado bajo el estatus actual que tengas en el momento. Correcto. Claro, depende del estatus. Si tienes, por ejemplo, un permiso de trabajo o puedes tener una residencia, ¿no? Todo eso depende, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un estatus de turista que no permite el trabajo y comienzas a trabajar, ya de facto ya no tienes el estatus de turista porque hiciste algo contra los lineamientos que tiene el estatus de turista, por ejemplo. Correcto. Una persona que posea una visa de no inmigrante, pero que no tenga opción del permiso de trabajo, ¿puede aplicar al DD? Es lo mismo que conversamos. Puedes solicitar el permiso de trabajo, pero al hacer uso de ese permiso de trabajo vas a perder el estatus que tienes que no te permitía poder trabajar. Okay. ¿Cuánto será el costo de este trámite? El costo del trámite hay que esperar las tarifas de inmigración que emitan los lineamientos. Ahorita un permiso de trabajo está, si no me equivoco, creo que son 495 y no me citen exactamente la tarifa. Pero básicamente esa es la tarifa más la tarifa de $85 de las huellas, dependiendo de la edad de la persona. Doctora, yo estaba aquí un poco investigando el tema del DED, de esta salida obligatoria y diferida. Solo los ciudadanos de Liberia lo han tenido desde el año 2007 y les ha sido renovado de manera consecutiva. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Y previamente, los nacionales de China, Golfo Pérsico, El Salvador y Haití, y ahora se suma este beneficio para los venezolanos. Seguimos con más preguntas para la doctora. ¿Cuáles son los requisitos que ya debemos ir preparando para la carpeta? Las personas que decidan solicitar el permiso de trabajo, eventualmente, hay que esperar primero que estén los lineamientos, pero en general van a necesitar 2 fotos tipo pasaporte, van a necesitar el cheque pagadero al Departamento de Homeland Security, van a necesitar van a necesitar copia de su pasaporte, van a necesitar copia copia del pasaporte que demuestre su nacionalidad venezolana, copia de la entrada que hicieron en los Estados Unidos, bien sea el sello en el pasaporte, la I-94, si tienen en algún momento un proceso de deportación pendiente, van a lo mejor también que sería bueno que coloquen copia de ese proceso, de esos documentos. Y hay que contestar el formulario I-765. Y una de las cosas que hay que esperar es que hay venezolanos que ya han presentado el formulario I-765. Puede ser
que eso funcione, pero como no hay lineamientos, no se sabe si el mismo formulario va a cambiar. Entonces, que te hagan dentro del formulario preguntas específicas sobre el DED. Entonces, hay que esperar para ver cuál es el formulario I-765 que se va a tener que utilizar. ¿Una persona que ingresó con la J1 y se expiró su estadía puede aplicar? Como no tiene estatus en los Estados Unidos, está fuera de estatus de esa persona, esta pudiese ser a lo mejor una posibilidad porque al no tener estatus está sujeto a deportación. Por lo tanto, esta orden beneficia a esa persona. Bueno, 8:30 de la noche, hora de Miami. Vamos a darle ahí unos segunditos a la doctora para que se tome un poquito de agua, mientras yo aquí hago un contexto sobre los venezolanos, ¿no? Actualmente hay unos 5,4 millones de venezolanos fuera del territorio. Las proyecciones de la OEA, esto es datos de la Organización de Estados Americanos, apuntan de que la cifra va a subir durante este año 2021 porque este reporte era de diciembre del 2020. Así que esto equivale, estos 5,4 millones de venezolanos fuera del territorio, equivale al 18% de la población que ha salido de su país en busca, bueno, de oportunidades, más otras situaciones que obviamente ustedes conocen. Y según los datos presentados por la OEA, la mayoría ha viajado al vecino Colombia, donde viven 1.700.000, Perú, ahí registran 1 millón de personas procedentes de Venezuela y Chile con 457.000. En Estados Unidos viven unos 420.000 venezolanos, cifras que maneja la Organización de Estados Americanos. Ya, seguimos entonces con más preguntas. Aquí están preguntando por los datos de la doctora. Ahí abajo tienen en pin el Instagram de la doctora para que la puedan contactar. Adriana Kostensky. Ahí está. Tengo una extensión de estadía, no me han dado respuesta y tengo una visa de turista. ¿Aplico al DED sin perder mi visa de turista? Creo que esto ya lo respondimos. Nuevamente, pueden solicitar, cuando salgan los lineamientos, pudiese solicitar el permiso de trabajo, pero si hace uso de ese permiso de trabajo, pierde el estatus de turista que tenía. Lo más recomendable es seguir solicitando las extensiones de turista y el proceso va a estar pendiente. Si no le han dado respuesta, va a tener que pedir otra extensión o salir del país antes de la fecha que solicitó. Y si se mantiene aquí durante ese proceso, va de alguna manera a estar fuera de estatus. Si tiene algún interrogante sobre el tema sobre temas de inmigración, el DED, salida obligatoria diferida, o el TPS, que es el estatus de protección temporal, aquí está con nosotros la doctora Adriana Kostensky. Ella es experta en inmigración, abogada de la Católica, también es doctora en Derecho de la Universidad de Miami y es presidenta de la Asociación Nacional Venezolana de Abogados en Estados Unidos. Mándenos sus comentarios y la doctora amablemente va a estar respondiendo sus inquietudes. Isabela. Dice, mis hijos viven aquí, solicitaron prórroga en noviembre del 2020, pero a través del SAIME. Ya la prórroga le llegó a la Embajada de México. Están esperando hacer una videollamada y le ofrecieron enviarle la prórroga a su residencia. Buenas noticias, le llegó su extensión. Exacto. Okay. Pasados los 18 meses del DED, ¿se puede aplicar a una EB2? Si usted se acoge al DED en algún momento, estando con estatus, y luego se acoge el DED y trabaja, va a poder pedir una visa de inmigrante EB2 por medio de una certificación laboral, pero es probable que la residencia la vaya a tener que solicitar fuera de los Estados Unidos porque el DED como tal no da un estatus legal. Esto es basado en lo que es actualmente. Hay que esperar a ver los lineamientos porque no sabemos cuál va a ser el tratamiento para los venezolanos que se acojan al DED con respecto a sus otros estatus legales y al momento de eventualmente pedir una residencia por medio de certificación laboral, habilidades extraordinarias, etc. La única protección inmediata cuando una persona se acoge a un beneficio de esto es cuando eventualmente se acoge a un beneficio familiar inmediato, que quiere decir el cónyuge o pide a sus padres, etc. Pero el resto, cuando son visas de inmigrante por trabajo, en estos casos hay que esperar cuáles van a ser los lineamientos y si la persona no está fuera de estatus, va a tener que hacerlo en un consulado de Estados Unidos fuera del país. Aquí preguntan cómo va lo del TPS. Estamos esperando como esperamos todos y leemos todos en el periódico y hay que seguir esperando. O sea, no, doctora, o sea, no ha habido
Doctora, ¿no ha habido avance desde el lunes pasado? ¿Se acuerda que también hablamos en algún momento del No, no ha habido TPS? avance. Y es muy importante cuando estamos en procesos así, que las personas que son ciudadanas y que están viviendo en los Estados Unidos, que llamen a sus representantes locales, que llamen a sus congresistas, llamen a sus senadores, que les escriban correos electrónicos, que se metan en la página web y expresen su interés en que le den TPS a los venezolanos, porque los representantes en cada uno de los estados de los Estados Unidos escuchan a sus constituyentes y luego son la voz de ese estado. O sea, Doctora, yo quiero ahondar en eso que usted está proponiendo, porque me parece que es vital. Es decir, usted está haciendo diana nuevamente allí, porque de nada vale el esfuerzo individual. Ah, bueno, yo voy a mandar una carta. A que, por ejemplo, ahora que tenemos medios tecnológicos y que en muchas de las comunidades en Estados Unidos uno percibe de los venezolanos que están organizadas, que se manejan por Facebook, por las redes sociales, organizándose todas esas comunidades y enviando cartas al mismo tiempo, en un mismo momento, un mismo día. Es increíble el impacto que eso puede causar en cualquier representante político, doctora. Por supuesto. Cuando nosotros comenzamos con el proceso de impulsar el TPS para los venezolanos, que preparamos la página web ante la Casa Blanca y que todo el mundo estaba firmando, eso fue en el año 2017, eso era un periodo de 30 días para recolectar un número de firmas. En 7-10 días se recolectó ese número de firmas y se alcanzaron más firmas de las requeridas. La Casa Blanca se comunicó con nosotros, eso lo hicimos por medio de esfuerzos de Benambar, la Casa Blanca se comunicó con nosotros. Lo que pasa es que en ese momento el presidente Trump consideraba que no se daban las condiciones para darle un TPS a los venezolanos, pero el esfuerzo conjunto fue lo que logró que la Casa Blanca se comunicara con nosotros. Hoy en día tenemos Twitter, podemos hacer bastante Twitter con nuestros representantes locales, podemos llamarlos, podemos escribirles correos electrónicos, meternos en sus páginas web y dejarles comentarios. Hay muchas maneras de comunicarse con los representantes y ellos están interesados en escuchar cuál es la opinión de los venezolanos, porque para ellos eso promueve sus esfuerzos políticos. Entonces, si ellos ven el interés de los venezolanos en obtener este esfuerzo, ellos van a ser la voz en el Senado y en el Congreso. Y eso es lo que necesitamos. Así es. Isabela. Aquí preguntan, ¿cuántas extensiones puedo pedir? Apenas cumplí 3 meses aquí y solicité una extensión de estadía porque solo me dieron un mes de entrada. Miren, generalmente se pide solamente una extensión de estatus más, pero no es que está prohibido pedir más extensiones. El solicitar una extensión no quiere decir que te van a aprobar la extensión. Por algún motivo te dieron una estadía solamente de un mes y eso lo va a evaluar también el oficial de inmigración cuando esté revisando tu caso de extensión. Entonces, lo que hay que demostrar es que yo tengo la habilidad financiera para mantenerme en estatus durante el periodo que estoy. Que no voy a violar mi estatus migratorio mientras esté la extensión, porque ese es el temor del oficial de inmigración, que una persona esté entrando a los Estados Unidos y que diga que va a estar de turista y efectivamente no va a estar de turista, sino que va a estar trabajando, etc. O sea, hay que demostrar que se tienen los medios financieros para mantenerse en los Estados Unidos durante todo el periodo que estoy solicitando la extensión. Y una explicación de por qué me quiero quedar en los Estados Unidos durante ese tiempo. Si vengo de un tercer país, ¿puedo optar por el DED? Llegué antes del 20 de enero. Si es venezolano y llegó a los Estados Unidos antes del 20 de enero, puede optar eventualmente por el DED y asumir las consecuencias de su estatus migratorio, de acuerdo si decide pedirlo o no. ¿Qué pasaría con familiares directos que están en Venezuela cónyuges? ¿Se verían perjudicados sus estatus de turista? Cada persona tiene su estatus legal personal, esas personas no están dentro de los Estados Unidos, eso no afecta el estatus de una persona dentro de los Estados Unidos. Esto es totalmente individual y una persona no tiene nada que ver con la otra en este caso. ¿Una persona con TPS puede solicitar a su cónyuge? No existe TPS en este momento para los venezolanos, así que no es una respuesta que pudiésemos dar. Claro, ok. Si no se aplica a un DED en tiempo de vigencia del mismo, ¿puedo luego aplicar al TPS? No existe TPS, así que no sabemos si vamos a poder aplicar por algún otro beneficio vencido los 18 meses de DED. Lo que uno nota, doctora, es que, claro, como se produce esta medida, digamos, sorpresiva, prácticamente dejando el poder el presidente Trump, entonces la gente de inmediato emocionalmente piensa que la propuesta o la promesa que ha hecho Biden tiene que hacerse realidad, que es la del TPS. Correcto. Entonces se comienza
comienza a haber como una inquietud y una natural inquietud por parte de las personas, los venezolanos, que dicen, bueno, a Biden también tiene que cumplir, pero ya eso son decisiones políticas, ¿no? Por supuesto. Y aquí lo que nos toca en estos momentos el liderazgo, y vamos a nosotros a pedirlo. No podemos esperar por alguien que venga a salvarnos. Vamos a ser nosotros nuestros propios salvadores. Vamos a nosotros a pedir ese beneficio, a llamar, a comunicarnos en Twitter. No esperar a que Biden haga algo o a que el otro me pida. No, vamos a ser nosotros, a llamar a nuestros representantes. Esas son las personas que trabajan por nosotros. Y a eso hay que hacer todos los días, hacerle una llamada, llenarle el correo electrónico. Eso se puede hacer en los Estados Unidos, por Twitter, correo electrónico, por teléfono. Si yo tengo una meta todos los días es, cada vez que me levante, todas las mañanas, pedir TPS para los venezolanos, a mi representante, a mi senador y a mi congresista. Hacer eso todos los días, si lo hacemos todos y cada uno de nosotros, esto va a tener un impacto y sobre todo con una administración que tiene un presidente que está diciendo que quiere darle TPS a los venezolanos. Bueno, vamos entonces a impulsarlo y a convencer a todos estos representantes para que efectivamente le otorguen el TPS a los venezolanos, pero nos toca a nosotros hacer ese trabajo. Correcto. ¿A las personas en espera de asilo les conviene pedir el DED? Las personas que están con una espera de asilo les conviene asistir a su entrevista y ver si su caso va a estar aprobado debido a si tiene un caso convincente. El hecho de que una persona que esté con un proceso de asilo eventualmente pide un permiso de trabajo y cree por un DD y cree que ya está protegido, va a cometer un grave error si no asiste a su entrevista. Porque esa entrevista es lo que eventualmente le puede hacer que le otorguen el asilo y se convierta eventualmente en un residente permanente, etc. Es decir, si la persona tiene el proceso de asilo pendiente y eventualmente quiere pedir el DD, porque ya una persona de asilo puede trabajar en una gran mayoría de los casos, porque ha estado el proceso pendiente por mucho tiempo, etc. Entonces, no crea que ahora va a abandonar el asilo y tomar el DD, porque puede ser un grave error para esa persona. Si le negasen el asilo en la entrevista, el beneficio del DD es que esa persona que le niegan el proceso de asilo no va a estar bajo proceso de deportación. Le pueden iniciar un proceso de deportación, pero no lo van a deportar de los Estados Unidos durante este proceso de asilo. Sigan asistiendo a sus entrevistas con información y sus casos contundentes para tratar de convencerle al oficial de inmigración de que le aprueben su proceso de asilo. La Embajada Venezolana de Carlos Vecchio ya abrió el censo para un posible TPS o DD. ¿Ya se puede hacer? Ahí hay un poquito de confusión con el tema del DD y TPS, doctora. Para la encuesta que están haciendo. Sí, están haciendo un registro. El censo. Esos censos son censos voluntarios y son para colocar la información de manera de tener data y poder determinar el número de venezolanos que eventualmente pudiesen calificar por un proceso u otro. No es obligatorio, es solamente un proceso de estadística para poder determinar y adicionalmente es un proceso para que usted pueda recibir información por parte de ellos. Pero para acogerse un beneficio migratorio dentro de los Estados Unidos, no tiene como tal que cumplir el proceso de un censo particular, etc. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, esto es más a fines informativos, a fines de poder obtener información, etc. Eso es lo que tengo entendido del censo, pero no es requerido por la ley en los Estados Unidos. Correcto. ¿Con residencia de otro país se puede solicitar? Con residencia de otro país. Mientras se tenga la nacionalidad venezolana y entró como venezolano a los Estados Unidos, usted está protegido por esa orden ejecutiva. ¿Una persona con asilo negado y cita para la corte le conviene el DD? Absolutamente. Es un ejemplo perfecto de una persona en la cual sería ideal este proceso, porque con ese proceso de deportación pendiente no lo van a poder sacar de los Estados Unidos y adicionalmente va a tener en este momento, cuando salgan los lineamientos, el beneficio de poder obtener permiso de trabajo. ¿Podemos repetir el ejemplo, doctora? Okay, ¿Lo podemos reiterar? Sí, perfecto. Una persona que le negaron el asilo y lo someten ahorita a un proceso de deportación, este es un candidato ideal para pedir el DD cuando salgan los lineamientos de inmigración, porque esa persona no la van a poder deportar durante estos 18 y al periodo va a poder pedir permiso de trabajo. Perfecto. Gracias, doctor. Ya estamos entrando en la recta final. Ya estamos entrando en la recta final, doctora. Y definitivamente, bueno, las preguntas
hay algunas que se repiten y nosotros tampoco queremos que usted esté repitiendo las preguntas, ¿no? Porque hay personas que a veces se incorporan después y no escuchan el principio. Entonces, eso también ocurre. Yo Y luego quisiera... decimos que ya lo contestamos, pueden luego revisar este video nuevamente, escucharlo nuevamente y van a obtener información y van a tener la respuesta a la pregunta. Bueno, entonces ahora tenemos a la doctora que es productora también del espacio, y así es, eso tenía que decir, uy, perfecto, doctor, usted lo acaba de decir muy bien. Así es, este programa está grabado, como dice la doctora Adriana, y después que termine el programa se cuelga ahí en la página Quijoteando y ustedes pueden perfectamente escuchar todo el programa. Muy bien, doctora, excelente. Me adelanté. Oh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Usted, yo el otro día le pregunté, y usted está entrenada, doctora, usted, ¿cuántos programas tiene? Yo sé que usted está en un Telemundo, en Univisión, pero es que usted se desenvuelve, no, yo, William, no me he entrenado en eso y tal. Bueno, yo me imagino cómo será usted en las cortes. Eso debe ser Bueno, profesional delante, muy bien, muy bien. muy Excelente. apasionada con lo que hago, eso sí. Tenemos. Otra pregunta. Ok. Si alguien me envía desde Venezuela la prórroga impresa para salir de Estados Unidos y volver como residente que soy, ¿cree que habrá algún inconveniente para mí de parte de inmigración de Estados Unidos? Es una pregunta que tienen que hablar con un abogado de inmigración particular porque faltan muchos detalles en esa pregunta. Es una pregunta muy particular y realmente no entiendo qué es lo que quiere decir con salir y le dan la prórroga y luego entra con una residencia y me afecta el estatus, no sabemos cuál es el estatus que tiene, no sabemos qué es lo que le están dando en Venezuela, cuál es la prórroga, cuál es la residencia. No estoy muy clara en la pregunta que están haciendo. Perfecto. Sí, soy venezolana, pero tengo nacionalidad colombiana y entré a los Estados Unidos con una visa de turista en pasaporte colombiano. ¿Tengo posibilidad de aplicar al DED? Hay que esperar por los lineamientos de migración para ver si van a tomar la doble nacionalidad, las personas que entraron con esa otra nacionalidad, si van a permitirles que utilicen la nacionalidad venezolana a los fines del DED. Todavía no se sabe. Al pedir la extensión de visa, el tiempo que dé inmigración y se sale a la fecha, ¿se mantiene el estatus de turista o se pierde la visa? Si se pide la extensión y se sale antes de que otorguen la extensión y eventualmente te la aprueban, porque en algún momento lo van a aprobar, se mantiene la visa. Si en algún momento la niegan, usted siempre puede demostrar que usted salió antes de haber pedido, de que le dieran esa extensión o que lo negaran. Pero es algo, una línea gris que estaría cruzando. Lo más importante siempre es cuando se pide una extensión es tratar de presentarlo lo más fuerte posible, de manera que incluso saliendo antes de que se la aprueben, usted tenga de alguna manera alguna certeza de que le vayan a aprobar esa solicitud. Perfecto. Aquí esta es una pregunta un poco personal, pero preguntan cuánto es el costo de los honorarios por parte de la abogada para la aplicación del permiso de trabajo. Mira, Para eso tenemos allí la cuenta de la doctora. Ahí ustedes ahí tienen cómo comunicarse, etcétera, y además eso la doctora no está para eso ahorita. No y la realidad es que en este momento no existen lineamientos para pedir ese permiso de trabajo. Entonces, una persona darle en este momento en horarios de cuánto es un poco irresponsable porque al no saber qué es lo que tiene que hacer, dar un horario no es lo correcto. Hay que esperar, no le está pagando en este momento a nadie para que le hagan este proceso porque todavía no existen los lineamientos. Primero esperen que se autoricen los lineamientos para que entonces después usted pueda decir, ya lo voy a poder pedir y esto es lo que me están cobrando. Ahorita, pagarle a alguien, no vale la pena en este momento pagarle a nadie por ninguno de estos servicios del DED. Muy bien. Una persona de la pregunta anterior, la pregunta que fue un poco confusa, dice, soy residente de Estados Unidos. Me refiero a que envíen la prórroga y poder ir a Venezuela y volver a Estados Unidos. Aquí es donde vivo. Que envíen, es que no entiendo que le envíen qué prórroga. No entiendo, ¿está hablando de una prórroga del pasaporte venezolano o una prórroga de... ¿Qué significa la prórroga? Mire, doctora, ya nosotros estamos terminando y yo quisiera, digamos, una reflexión suya sobre lo que ha sido esta jornada de hoy. Uno o dos puntos que usted quiera recordar de las cosas más importantes que hemos podido decir en estos últimos minutos para aquellos que se incorporaron un poquito tarde a la sintonía. Dígame. Sí, creo que acá son 3 puntos que tenemos que sacar de esta. Número 1, seguimos esperando los lineamientos para ver cómo vamos a poder acogernos al permiso de trabajo del DED.
que es una gran opción para las personas que se encuentran fuera de estatus o en proceso de deportación. Si tengo un estatus actual de turista, de estudiante, una visa de trabajo, etcétera, a lo mejor no es recomendable pedir el permiso del DED, no me da ninguna garantía adicional, entonces no crean que ya por tener el DED todos tenemos que acogernos, no es de esa manera. Número 2 es, tenemos que seguir impulsando el proceso del TPS o cualquier otro beneficio para los venezolanos. Es un trabajo que nos toca a todos y cada uno de nosotros, contactando a nuestros representantes locales, a nuestros congresistas. Hay páginas web y yo voy a colocar en mi Instagram y lo voy a compartir con ustedes también para que vean cómo pueden buscar cuáles son sus representantes locales en el estado en el que se encuentran, y buscar la información de contacto de esas personas para promover y solicitar el TPS o cualquier otro beneficio para los venezolanos. No nos quedemos esperando porque llega un milagro, el milagro tenemos que hacerlo nosotros. Y el último comentario que quisiera hacer es, nuevamente, las personas que tienen, que es una pregunta que hace mucho, las personas que tienen otra nacionalidad y entraron con otra nacionalidad, recuerden que también hay que esperar por los lineamientos de inmigración, porque la ley en principio utiliza la nacionalidad con la que usted entró a los Estados Unidos. Hay que esperar si a verse medidas humanitarias van a permitir que personas que entraron, por ejemplo, con pasaporte colombiano y tienen también la nacionalidad venezolana, hay que esperar a ver si esas personas van a poder acogerse también el DED. Básicamente son mis 3 puntos principales. Excelente. Y aquí la del estribo. Vamos. Ajá, última pregunta. ¿Tiene conocimiento en más o menos cuánto tiempo darán los lineamientos del DED? Mira, estamos esperando, ya salió en el registro federal la orden cuando la dio el presidente Trump, y eso salió el lunes. Esto sería una cuestión de días. Todos los días estamos revisando, pero todavía no hemos recibido ninguna actualización. Doctora, le agradezco muchísimo. Gracias por su paciencia, gracias por explicar, por volver a explicar varias veces, porque a veces estos temas, usted sabe, se escapa del manejo del común, y por eso la tenemos nosotros con nosotros para que usted nos oriente y sobre todo le sirva de guía a muchos venezolanos que sencillamente, bueno, frente a tanta información uno no sabe, ¿no? Las cosas que pueden ocurrir. Bueno, siempre doctora, la orden, así que espero haber servido de ayuda y como siempre, escuchen información que tenga buena fuente, porque hay también muchas personas inescrupulosas que quieren aprovechar esta oportunidad para estafar a nuestra comunidad. Evitemos esto. Nuevamente, todavía no existe el beneficio como tal para pedir las cosas. Informémonos bien, lean los periódicos, escuchen lo que se publica en los medios de comunicación, porque de ahí es que va a salir la fuente veraz, no del notario que les quiera sacar una información, del realtor que les quiera sacar el contador. Búsquense y asesórense muy bien con respecto a estos beneficios migratorios. Ok, muchísimas gracias, doctora. Que pase bueno, feliz gracias, noche. a la orden. Muy amable. Buenas Muchísimas noches, gracias. Chao, buenas noches. Bien, y nosotros, amigos, nos despedimos entonces. No sin antes decirles a todos que muchísimas gracias por estar allí, muchísimas gracias por sus comentarios. Hoy, bueno, aquí con esta periodista, pues, que papá Dios me dio, Isabel Echeverría, compartiendo este programa, su primer programa de hoy aquí en Quijoteando. Bien, ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Seguro? Sí. Excelente. La idea es que ella después suplante a papá. Claro que sí. Bueno, amigos, como siempre les decimos, con nuestra música, a las 8:55, hora de Miami, hora de la costa este de Estados Unidos. Gracias por sus comentarios, Natalí Malavé, Mónica Tarrecone, que se repita. Ahí está Cecilia también, Rafi, un abrazo, hermano. Porque está Olimpia, Mariluz también. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Mañana con nosotros, Sergio Novelli. Señor, el gran Sergio Novelli va a estar con nosotros hablándonos de su vida, hablándonos de su día a día, de su vida cotidiana. Sergio Novelli mañana con nosotros acá en Quijoteando. ¿Tú te despides? Sí, chao, buenas noches. Muchas gracias por sus preguntas. Abrazo invisible para papá Dios y para mi papá. Quijoteando vida. Volvemos a estar juntos mañana. Chao.